El primer derecho al voto de la mujer se autorizó por primera vez en la historia en 1776 en Nueva Jersey. Esto fue de una forma accidental porque no autorizaba votar a las mujeres sino a las personas, y cuando se dieron cuenta, por así decirlo, de este error, pues la abolieron en 1807. Hoy queremos hablar de las dificultades que tenemos, incluso a día de hoy ustedes lo sabrán, para que tengamos igualdad hombres y mujeres. Y a propósito de la exposición que hemos tenido en Ciudad Real recientemente, el voto femenino en España, vamos a hablar un poco de estos temas. Para ello me acompaño de tres tertulianas, de Marisol Campos, que es profesora titular en la Universidad de Castilla-La Mancha de la Historia del Derecho. Tenemos a María Rivas, agente de Igualdad, y es la persona que nos guiaba informativamente en esta exposición, el voto femenino en España, y a Lupe Ocaña, que es representante sindical de los trabajadores del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Buenas tardes a las tres. Buenas. Y vamos a un poco ubicarnos. Marisol, te doy la palabra para que desde casa nos ubiquemos desde dónde partimos a la hora de hablar de igualdad, de la lucha de los derechos de las mujeres. Pues yo lo situaría en el siglo XVIII sin dudarlo, porque en el siglo XVIII no se dan movimientos feministas de masas, no hay una revolución expresamente femenina, pero hay tres vías por las que la mujer alza la voz de manera individual. Una es una vía cultural, que sobre todo la conocemos como la Ilustración; otra es una vía económica, que es la fisiocracia; y otra es una vía más de tipo filosófico, que es el racionalismo. El racionalismo hace que las personas piensen, que se separen de lo espiritual y se lleguen a lo terrenal. Por esta vía hay muchos hombres todavía pioneros que pretenden la igualdad de las mujeres y alguna mujer. En Francia tenemos la Revolución Francesa la hicieron las mujeres y los hombres, salieron a la calle, pero las mujeres quedaron excluidas de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una de estas mujeres pioneras salió a la calle y, a contracorriente, también publicó un decálogo de derechos de la mujer y la ciudadana. Esa mujer que conocemos es Olympe de Gouges. Lo que estaba pidiendo no era el voto concretamente, estaba pidiendo la igualdad de derechos, estaba pidiendo la justicia social para las mujeres, la emancipación, en una palabra, la no discriminación por sexos. Y esto era a finales del siglo XVIII. La fisiocracia, como teoría económica, también fue muy importante, sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra era un momento de desarrollo de la Revolución Industrial inglesa, donde en muchas empresas el padre, el hermano, era el que comerciaba, el que hacía tratos, y las mujeres que estaban en casa eran las que se dedicaban a llevar la contabilidad de esa empresa. De tal manera que ahí surge la economía política, y la economía política está en manos de mujeres. Incluso se crean cátedras de economía política. Claro, la cabeza visible era un hombre, pero generalmente la esposa de ese hombre se había criado en una empresa gestionando los bienes. Esta es, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, que en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer establece o pretende la igualdad, sobre todo intelectual, porque lo que oímos habitualmente es que la mujer está exenta de virtud y que la mujer es disminuida intelectualmente respecto al hombre. Curiosamente, en Estados Unidos, que nos parece ahora un lugar tan avanzado, entre comillas, en este momento, la Declaración de Independencia y la Declaración de Derechos de Virginia no contempló en absoluto la cuestión de la mujer. Y quiero terminar esta situación, este plano o contexto histórico, con España. España siempre nos ha parecido un lugar apartado, ajeno a cualquier movimiento revolucionario, y en este sentido tengo que hablar de una institución que los que me conocen ya me han oído hablar de ella, que es la institución de la Junta de Damas de Honor y Mérito,
se ubica en las reales sociedades económicas de amigos del país, concretamente en la Matritense. Son un grupo de mujeres que están a la par, en igualdad que los hombres en la institución. Tienen voz, tienen voto, exactamente igual, contribuyen económicamente. Y la diferencia con respecto a los otros movimientos en que las mujeres estaban individualizadas, este movimiento es el primero que hay una organización femenina que lucha, si bien es cierto que no por los derechos de la mujer y por el voto de la mujer, lucha en favor de las mujeres y de su igualdad. En esta institución hay dos tipos de mujeres: mujeres de la alta sociedad, que han sido formadas culturalmente y apoyadas generalmente por los maridos, y mujeres de la burguesía, algunas de ellas, como por ejemplo María Isidra de Guzmán, es la primera mujer académica de la Real Academia de Artes de San Fernando. También es la primera mujer doctora en filosofía por la Universidad de Alcalá, y estoy hablando del siglo XVIII, y perteneció a esta junta de damas, que tenían sobre todo dos misiones. Una era la de beneficencia, protegiendo a las mujeres más desvalidas y a los hijos de estas mujeres, y dos, la formación de las mujeres, el empeño en que las mujeres tuviesen una profesión con la que ganarse la vida. Por tanto, es una institución importantísima que en algunos casos se ha obviado por la literatura feminista, incluso la española, y que arranca en los finales del siglo XVIII y nos lleva a las puertas de la Segunda República, o sea que casi 2 siglos de existencia con esta línea. Y pues respecto al siglo XIX y la lucha por el voto feminista, que ya entraríamos quizá en un contexto más cercano a la institución, pues yo creo que María nos va a ilustrar casi mejor. Escuchamos a Marisol y nos damos cuenta de la ignorancia que existe de todo esto, que son temas que no vienen en los libros de texto en el colegio. Totalmente, esa es la ni pena, nada. que esa parte ha estado obviada y parece que no hemos estado ahí las mujeres, y sí que hemos estado de la misma manera que los hombres, incluso, pues ya te digo, en la lucha, en las guerras, en todos los ámbitos hemos estado al lado. Lo que pasa que eso parte, pues es como si no existiera. Entonces tenemos ahí una labor muy importante por visibilizar eso y que seamos todos conscientes de que estábamos ahí, que éramos la mitad de la población y lo seguimos siendo. Sí, claro, la mitad o yo creo que más ya. Me parece que un 52%. Para quien no, ha pasado mucha gente por esta exposición, el voto femenino en España, pero María, como guía informativa, ¿qué se desgrana en esta exposición? Pues a ver, pues esta exposición, como bien dice, pues es una actividad que hemos llevado a cabo, bueno, ha sido llevada a cabo desde la concejalía. He tenido la oportunidad de ser la guía y pues bueno, pues sobre todo el fin de esta exposición es visibilizar a estas mujeres y a las mujeres en general, y también promover una conciencia en la ciudadanía de lo que hablábamos antes, de que las mujeres hemos estado ahí, aunque se nos haya obviado. Recoge pues más de un siglo de lucha de las mujeres por la lucha de que los poderes públicos reconociesen la igualdad fundamental y pudieran las mujeres también participar en la vida política y decidir, que es una parte muy importante. Comentarte, pues estaba dividida en varios bloques. Como tú dices, pues es de la consecución del voto femenino en España, pero también se hace referencia a otros países como son pues Estados Unidos, Inglaterra. Se hace una mención muy especial a Clara Campoamor, que es la impulsora del voto femenino en España. Y bueno, tenía paneles fotográficos y textos informativos. Puedo decir que estamos muy contentas con el desarrollo de esta actividad porque ha asistido mucha gente, a muchas personas han querido y se han interesado por este tema, y también veías cómo surgía en las personas un interés. Se abría esa puertecita y ya las personas que asistían querían conocer más. Pues también hemos enfocado esta actividad invitando a asociaciones y entidades de Ciudad Real, como pueden ser Opañel, la Casa de Acogida, CEPAIN. También han ido institutos de cuarto de la ESO de aquí de Ciudad Real. Y bueno, ya te digo que muy contentas con la, y la Universidad de Mayores. La Universidad de Mayores también.
Muy Sí, bien. sí. Vemos un poco todo esto como parte de la historia, pero realmente esta lucha sigue, que le doy la palabra a Lupe, sigue hoy igual, ¿no? No menos, ¿no? Porque No, menos no. el movimiento sindical también ha sido muy importante para la consecución de esa igualdad que algún día quizá llegaremos, Esperemos, esperemos, por lo menos que nos acerquemos un poco a ella. La verdad es que a lo largo de la historia y sobre todo con la Ley de Igualdad del 2007, yo creo que fue un gran hito, se intentó ser muy ambiciosa y muchas de las cosas que en ella se contemplaban creo que todavía no son una realidad. De hecho, el permiso de paternidad que hace poquito han aprobado se ha ido posponiendo reiteradamente, mediante decretos, y al final nunca llegaba. Ese permiso de paternidad, bueno, pues va a ayudar mucho a las familias, indudablemente, pero son unas semanas ininterrumpidas, que muchas veces quizás habría que dar esa flexibilidad, ¿no? Cuando hablamos siempre de conciliación, la palabra flexibilidad yo creo que es básica. Hablamos de flexibilidad de horarios, como se viene reivindicando, además de CESIF se viene reivindicando, que las jornadas laborales no sean maratonianas, que terminen a las 6 de la tarde. De hecho, en el Congreso hace poco también se habló de este tema. Que la flexibilidad en la entrada y salida, que se pueda, pues eso, conciliar tu vida, que no nos suponga el ser madre o padre, pues una traba el estar trabajando y que los trabajos supongan o no ser padre o madre o no poder promocionar en tu carrera profesional, ¿no? Es muy triste que alguien no pueda promocionarse. Sigue habiendo una brecha salarial muy importante entre hombres y mujeres y cuando se habla de que la administración pública es verdad que es un refugio para las mujeres porque es donde hay más promoción o donde hay más posibilidades de promoción, realmente en los puestos de dirección no hay tantas mujeres. En los puestos de dirección al final siguen siendo los hombres los que los copan, en la gran mayoría. Hablabas de un informe del periódico El Mundo. Del Mundo de hoy y bueno, pues decía un poco, lo has leído tú también, ¿verdad? Es muy revelador, que muchas mujeres al final renuncian a su maternidad o reducen el número de hijos que van a tener. Un momento tan bonito en la vida de una persona como es el ser padre o madre es una tristeza que al final, pues primando tu actividad profesional, tengas que reducirlo, ¿no? Y sin embargo, en el caso de los hombres, en la gran mayoría no se reduce de la misma forma. Que ese sacrificio no es igual. Efectivamente, el sacrificio no es el mismo. La mujer si quiere avanzar, de hecho hay profesiones que exigen un horario quizás más intenso, no es quizás el caso de la administración pública, pero sí en otras esferas, y realmente pues se ve que está muy masculinizado. O sea, Marisol, en la exposición comentabas que era muy importante que estuvieran chicos de los institutos, un poco del ámbito educativo, ¿no? Claro. Eso es fundamental porque yo creo que en eso somos unánimes, la formación que uno tenga es lo más importante para alcanzar la igualdad. Si no nos ven como iguales, nunca nos vamos a sentir iguales, nunca vamos a ser iguales, aunque realmente de natura lo seamos. Entonces tenemos que empezar por los institutos, incluso pues, los colegios, ¿no? De primera enseñanza, incluso las guarderías. Sí. Eso es la revolución. Y la revolución está también en los libros, porque parece que lo que no está escrito, lo que decimos esta tarde aquí, lo están escuchando muy pocas personas y las palabras se las lleva el viento. Yo creo que había que exigir más control respecto a esos libros que se están escribiendo, que se están publicando, que se están editando y que siguen manteniendo una historia el masculino. Totalmente. Sí. Eso es, yo creo que muy importante, porque además nos resulta curioso ver a una presidenta, una alcaldesa, y bueno, ha llegado esta persona, pero la realidad es la que nos daba el otro día en el desfile de Madrid, 5 mujeres presidiendo ese desfile. Es importante, es un paso fundamental, pero es el camino a seguir, porque detrás de esas mujeres hay unos porcentajes, unas estadísticas irrisorias, un 19% de alcaldesas, un 25-26% de diputadas.
¿Quién ha hecho la transición? La hemos hecho las mujeres y los hombres también. Y no se nos ve reflejado, al igual que en la Revolución Francesa, ese esfuerzo. Y yo creo que en esa línea es donde tenemos que seguir trabajando. Por eso es tan importante la Ley de Igualdad. Por eso tenemos que explicar la Ley de Igualdad por activa y por pasiva. Lo que hoy puede ser beneficioso o discriminación positiva para la mujer, mañana lo pueden ser para los hombres. Porque a los tribunales, a los juzgados, a las instituciones, están llegando en su mayoría mujeres. ¿Qué ocurriría? Y esto es una pregunta que nos podemos hacer todos. Si dentro de 30 años en el Tribunal Supremo se viera como un logro el que solo hubiese un hombre en cada una de las salas, que es lo que están dando bombo y platillo ahora, que hay ya una mujer en cada una de las salas del Tribunal Supremo. Por supuesto, el 70% de los que aprueban la oposición son las que aprueban la oposición, son las mujeres. Quería poner un contexto internacional, pero claro, es que tenemos todo tan reciente, tan cerca, que parece que al hablar de historia parece que nos vamos a problemas que ya no existen. Pero quería ver un poco también la situación. Es ahí donde creo que debemos de tener ahora mismo especial cuidado, porque está aquí un falso mito de la igualdad conseguida y realmente no es así, porque vemos, por ejemplo, no podemos dejar de hablar pues cómo sigue instalada en nuestra sociedad esa desigualdad, viendo la violencia de género que hay, los dramáticos casos de asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, como comentaba Lupe, la brecha salarial, los trabajos masculinizados, feminizados por los mandatos de género, las dobles y triples jornadas que las mujeres todavía seguimos teniendo. Entonces, esto tiene que hacernos ver que tenemos que seguir luchando, que se ha conseguido mucho, pero queda un largo camino. Sí. Entonces tenemos que seguir luchando y haciendo hincapié en que toda la sociedad sea consciente y que, como vuelvo a repetir, que es algo positivo para toda la ciudadanía, mujeres y hombres. Al hablar un poco de todo lo conseguido en igualdad, siempre nos recordamos a Clara Campoamor, pero supongo que también es de justicia acordarnos de todas esas mujeres y seguramente también hombres que han ayudado a que lleguemos, a que tengamos un poco esta situación mucho menos mala, porque claro... Sí, es verdad, es verdad. Respecto a lo que decíamos antes de la formación, hay una frase que no voy a repetir literalmente, pero sí con su sentido, de Simone de Beauvoir, que dice: dime a quién admiras y te diré quién eres. Si los referentes que tenemos las mujeres son unos cánones de belleza impuestos por los hombres y que además nosotros consentimos en esos cánones de belleza, estamos admirando una fachada, algo externo. Sin embargo, la persona y el cultivo de esa persona no se está demostrando. En cambio, si en los libros de historia, si en programas como este o en la radio se saltaran o simplemente se comentaran la vida de esas mujeres que ahora me preguntas por ellas y de algunos de esos hombres que frente a todos los de su género han reclamado la igualdad, pues yo creo que nos tomaríamos más en serio el conseguirla. Pues vamos a hacer un recuerdo a esas mujeres, Marisol, no vamos a abusar de tu presencia. Bueno, a mí en el siglo XIX no puedo decir otra. La que más me gusta en el siglo XIX es Concepción Arenal. Concepción Arenal por ser jurista, ¿no? Pero no quiere decir que no haya otras también importantes. Sobre todo creo que españolas hay 3 líneas de trabajo en las mujeres que exaltan esa capacidad que nos han negado los hombres. Una es en el derecho y concretamente Concepción Arenal, ¿no? En el derecho penitenciario. Esta mañana concretamente les estaba comentando yo a mis alumnos, hablando del derecho penitenciario, me habían hecho un trabajo y la persona que me había hecho ese trabajo no mencionaba Concepción Arenal. Claro, sí. Y yo decía, este decreto que viene aquí publicado, si no hubiese hecho un proyecto Concepción Arenal y además estar dentro de una comisión, ella estaba dentro de una comisión en el sexenio revolucionario,
pero fue ella sola la que presentó alternativamente un proyecto que poco a poco ha ido desgranándose a lo largo de finales del XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX y especialmente por Victoria Kent, luego en las reformas penitenciarias de la Segunda República. Todo parte de esa idea, de ese proyecto escrito por Concepción Arenal, que conocía como nadie las prisiones de las mujeres y que dignificó como nadie a la persona de la mujer, independientemente de que estuviese o no privada de libertad por determinadas causas. Y eso me parece que es digno de elogio. Y luego tiene otra faceta, Concepción Arenal, que es también un poco conocida, ¿no? Que fue una de las fundadoras, junto con la duquesa de Vitoria, de la Cruz Roja Española. La Cruz Roja Española, que hoy nos parece una cosa tan normal, tuvo una gran oposición, porque en las guerras carlistas no se entendía que una asociación fuera de ambos bandos. O sea, no, los que cuidan por la salud de estos soldados son enemigos de los otros. Y ellas decían, no, somos ni enemigos ni amigos, simplemente prestamos nuestros servicios para la salud de todos los que participan en la guerra. Bueno, eso fue muy difícil de entender, tanto en las guerras carlistas como en la guerra de Marruecos de 1860, en donde también tenemos una de las heroínas y otra faceta de las mujeres en el siglo XIX, que es el periodismo. Ahí tenemos a Colombina, que fue capaz, era una reportera de guerra en el siglo XVIII. Y en 1860 se presentó en Marruecos, en la guerra de Tetuán, en la toma de Tetuán, y entrevistó a los principales líderes marroquíes. O sea, son cosas verdaderamente espectaculares y que yo, no es que me preguntabas quizá la pasta que tenían esas mujeres, ¿no?, pioneras. Pues yo creo que todas las tenemos, pero las circunstancias te animan a tomar un camino u otro. Jope, ya nos hemos quedado. Me gustaría comentar también que creo que deberíamos de hacer una mención especial, ya no solo a esas mujeres que sí se conocen, como puede ser Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y tantas muchas otras, sino también a esas mujeres que no han tenido la suerte de poder participar en el ámbito público y, bueno, más bien no hemos tenido nosotros y nosotras la suerte de conocerlas, porque han quedado en el olvido, han sido invisibilizadas. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. Entonces creo que también tenemos que ser conscientes y agradecer a todas ellas, las que son nombradas y las que no, todo ese camino de lucha, porque efectivamente todos esos derechos, quizás si no hubiera sido por las anteriores, no los tendríamos conseguidos ahora. Entonces debemos hacer hincapié en eso, creo. Y aprender mucho. Y luego también en lo que decías de los hombres, a mí me parece que, como decía ella, ya hubo muchos hombres que apoyaron los movimientos feministas. Lo mismo que hubo otros muchos que se resistieron al cambio. ¿Por qué? Pues porque había un miedo a que fuera una amenaza, una reducción de los privilegios que los hombres tenían y, por desgracia, siguen teniendo hasta el momento. Entonces, pues afortunadamente hoy en día hay muchos hombres que son conscientes cada vez más de que esa igualdad, pues vuelvo a lo mismo, beneficia a toda la sociedad, hombres y mujeres. Entonces es un camino que tenemos que ir formando entre todos y todas. Totalmente de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, el tema que comentabas de la visibilidad, la mujer siempre ha estado relegada, o en su mayoría, al ámbito privado, claro, a las haciendas de la casa, cuidado de mayores y de menores. Entonces, la corresponsabilidad, que es una palabreja que ahora nos resuena mucho, es importante. El llevar la mochila, que era uno de los eslogans que tenemos en el CSIC para esta última campaña del 8 de marzo, llevar la mochila entre los dos. No es cuestión de mujeres, es cuestión de que entre todos llevemos este barco a buen puerto, ¿no? Claro. Que los hombres también se involucren en la crianza de los hijos, que tengan la capacidad de poder coger reducciones de jornada, que puedan disponer de días, pues, para conciliar en diferentes circunstancias, que cuando hay un familiar enfermo tengamos los recursos legales para podernos acoger y en esa situación poder hacer frente a esa situación personal.
todo eso es súper importante, que los hombres estén involucrados, como bien decía Marisol, sobre todo a través de yo creo que a través de la formación, ¿no?, de la educación, en las labores de la casa, que es que son de los dos. La típica frase de me plancha, eso, a mí me pone enferma, que no puedo porque a ti no te plancha nadie, o sea, es algo que es para son tareas de la casa, claro. y todos los que viven en la casa, niños, para que vayan aprendiendo, y adultos lo están viendo. de un sexo u otro, tienen que hacerse cargo de ellas. La casa es de todos, el ámbito privado es de todos. Y quizás esa no visibilización ha hecho que las mujeres ahí en casa con un trabajo callado, que eran al final las que se hacían cargo de estudios de los hijos, de todos los cuidados, de sacar la casa adelante, de ser las economistas de la casa al final. Pues que eso lo podamos ver de otra forma y que también en tu trabajo, en lo que a ti te guste hacer, para lo que tú te has formado, se pueda visibilizar. En alguna tertulia de mujer, por así decirlo, de igualdad, mejor dicho, se ha hablado de que a lo mejor está habiendo un retroceso en derechos. Sí, eso claro. Eso es lo que más preocupa, supongo. Y en comportamientos, sí, en no solo en derechos. El acoso sexual, a mí me preocupa mucho. El tema de la violencia de género, por supuesto, cada vez a edades más tempranas. Que haya tantos adolescentes que a su pareja, también adolescente, sí. la ningunen. El respeto me parece la base sobre la que edificar todo. Sí. Y el acoso laboral, que te cosifiquen, eso es terrible. O sea, ya hablo de España, no hablo ya de otros sitios como hablábamos antes a nivel mundial, ¿no? Pero en España que te cosifiquen, las bromitas, hay determinadas cosas que las tenemos tan asumidas Sí. que no somos capaces de erradicarlas. Porque no llegamos a ser conscientes en cierto Sí. modo. Y es ahí donde hablábamos el peligro y el miedo que surge por ese retroceso. Sí. Quizá también, esto ya es un poco opinión personal, yo considero que a lo mejor se ha centrado mucho en otro tipo de opciones, en la educación a nivel intelectual, y se ha dejado muy de lado lo que es las habilidades sociales, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, los temas de igualdad, cosas que se supone que ya no se tiene que trabajar por ellas. Y entonces corremos mucho riesgo porque como estamos viendo se está volviendo hacia atrás. Entonces eso va a tener unas repercusiones que como no seamos conscientes y luchemos por ello, no va a venir solo. Esto Además, es una pelea que tenemos que seguir, que no... Hay una falsa creencia de que ya se ha alcanzado la igualdad. Es una falsa creencia, y es que en muchísimos ámbitos te lo dicen, pero si ya sois iguales, si podéis hacer lo mismo. No se hace lo mismo cuando luego está un techo de cristal que tú no puedes superar, cuando hay determinadas cosas que tú no puedes hacer de la misma forma, cuando simplemente el hecho de ir sola a casa a determinadas horas de la noche. Claro. Tú no vas con esa tranquilidad. Claro. ¿Cuántas chicas van a su casa con las llaves así cogidas Claro, por si alguno les sale? No puedes, o sea, yo ahí sale mi faceta de madre, y mi faceta de madre feminista. Y entonces yo tengo un hijo y tengo una hija mayor 2 años. La hija no puede llegar a casa, que vivo fuera de la Ronda, a las 3 de la mañana sola, porque es posible que la violen. O sea, no es que ella no sea capaz de llegar perfectamente, pero tengo que protegerla especialmente, porque lo que sí no se da, menos mal también, es que violen a mi hijo. O sea, tenemos que proteger especialmente a las mujeres. El trabajo de casa, el trabajo de los formadores es muy importante, pero el trabajo en la casa es fundamental, fundamental, porque ahí estamos también las madres y los padres, Claro. que si nos creemos nuestro trabajo de formadores, tenemos que formarles para una vida en el siglo XXI, no en el siglo XVI ni en el siglo XV. Entonces, es que a mí me lo han hecho así toda la vida, es que en mi casa desde antiguos, pero yo quiero que mis hijos vivan mejor que yo, y dentro de ese vivir mejor que yo, quiero que no sean acosados, quiero que sean respetados en todos los ámbitos, pero también, eso exijo derechos, sí, pero también que cumplan con sus responsabilidades, es decir, que respeten, que traten a todos igual, que colaboren al 50% cuando haya una casa o cuando haya una relación de amistad con alguien, etc. Entonces, es algo que no es solo exigir derechos, sino también
responsabilidades. Y eso no solo los formadores, sino en la casa es imprescindible. Totalmente. Pues bueno, yo creo que hemos cumplido un poco la idea. Hemos empezado hablando de historia del voto femenino en el siglo XVIII y acabamos hablando de que hoy día no tenemos eso, gracias a Dios, pero tenemos otros problemas. Pues creo que podemos emplazar a otra y seguimos hablando de estos temas que con esto tenemos. Marisol, María, Lupe, muchas gracias por estar aquí y ojalá no tengamos que hacer este tipo de tertulias, sobre todo que puedan ser útiles. Muchas gracias. Muchas gracias.